Capítulo 12. Control de alquiler en la posguerra. El monto de alquiler de un locador percibe a cambio de la habilitación que ofrece. Ese es meramente en caso de precio exigido por un producto, como todos los demás precios que deben abonarse por todos los demás productos. Y como todos los otros precios y productos, los alquileres fueron en blanco primordial de las restricciones gubernamentales. La experiencia de la posguerra con respecto al control de las locaciones fue particularmente reveladora en cuanto a la eficiencia de los controles en general. Los gobiernos tienen tres razones principales para imponer el control sobre los alquileres. La primera es el temor de quienes están en condiciones de pagar ocuparán la totalidad de las viviendas disponibles y así las personas de bajos recursos queden abonadas a su suerte. La segunda es que los propietarios se beneficien en exceso a través de alquileres que pueden ser aumentados indefinidamente. La tercera es que el aumento de los alquileres es una forma de inflación y por lo tanto no deberían permitirse. Los antecedentes de las viviendas en la ciudad de San Francisco. En un artículo particularmente incisivo, Milton Friedman y George Taylor analizaron los antecedentes habitacionales en la ciudad de San Francisco. Luego del terremoto que tuvo lugar el 18 de abril de 1906, un incendio destruyó totalmente el corazón de la ciudad. Unas 225.000 personas quedaron sin hogares. Aún así, deciden con gran asombro los autores cuando uno se remite a San Francisco Chronicle en su edición del 24 de mayo de 1906, la primera disponible después del sismo, no se hace referencia alguna de la falta de vivienda. Los servicios clasificados contenían una lista de 64 ofertas, algunas de ellas incluyendo más de una vivienda, departamentos de casas alquiler y 19 en venta y comparación de 5 avisos solicitados del departamento casas. Después de a partir de entonces ofreció el alquiler a número considerable en toda clase de alojamientos sin considerar hasta habitaciones en los hoteles. En 1906, la ciudad de San Francisco permitió que el mecanismo en el mercado libre proporcionara albergue a la población, dejando a su vez que los alquileres encontraron su propio nivel luego del desastre, y aún así había una gran cantidad de alojamiento de bajo costo disponible en San Francisco. En ese momento, Friedman y Stiller citan el anuncio publicado en 1906, casa con 6 habitaciones, baño y 2 habitaciones adicionales en el sótano, con hogares a leña, impecable amoblada, piano de excelente calidad, a $45. Tomando otro ejemplo de la falta de viviendas, en 1946 el número de habitantes de la ciudad de San Francisco habían aumentado un tercio en el plazo de 6 años. Como consecuencia de la migración hacia el oeste, el problema era mucho menos severo que el que presentó con la falta habitacional en 1906, al menos en teoría, pero los periódicos clasificaban a la falta como el problema más crítico que se enfrentaba al estado de California. Los avisos que se ofrecían departamentos en alquiler alcanzaron un 16ª parte de la proporción en 1906, mientras que los avisos de las casas en venta subieron 3 veces. En 1906, después del terremoto, había un pedido de alquiler por cada 10 casas o departamentos ofrecidos en alquiler, y en el 46 hubo 375 pedidos de alquiler por cada 10 ofrecidos en alquiler. ¿Por qué tal disparidad? Porque en 1906 los alquileres de la ciudad de San Francisco podían aumentar libremente, y en el 46 la imposición de topes para los alquileres había tornado ilícito el recurso de alquileres más elevados a la distribución racional de la vivienda. ¿Y qué sucede cuando los argumentos contrarios a la disposición de las viviendas por el sistema de alquileres libres? El primero es bastante discutible. Según observan Friedman y Stigler, todos los momentos durante la escasez de 1906 se disponían de departamentos y casas de bajo costo. El segundo es confuso. Desde luego, los propietarios de las viviendas se benefician con una falta como la de 1906, pero la solución final ante la insuficiencia habitacional debe radicar en la construcción de nuevos inmuebles, y nadie construirá nuevas casas para alquilarlas si se les niega, a través del control de alquileres, una retribución atrayente por su inversión. En todo lo que concierne el tercer argumento, según lo cual los altos montos de alquiler son una forma de inflación, debe observarse que en una economía no se mantendrían los precios bajos por el simple hecho de que retirar los productos del mercado, como sucede al existir controles de alquileres. Las viviendas escandinavas. El control de alquileres se introdujo en Suecia en 1942 como una norma de regulación de emergencia y transitoria.
al menos hasta 1976, fecha que finaliza el periodo del gobierno socialista. Aún estaba en vigencia. La falta habitacional ocasionada durante la guerra alcanzó un punto máximo en 1942 y para haber sido empeorado mucho más durante el periodo de vigencia de los controles. En Suecia, los antecedentes del control de alquileres hablan por sí solos. Steven Riedefeldt expresa lo siguiente: para el economista parece evidente que el control de precios como el que se estableció para los alquileres en Suecia debe conducir a una demanda excesiva, es decir, a la insuficiencia habitacional. Durante un periodo prolongado, el público se inclinaba más a creer que la escasez era resultado de la situación normal generada por la guerra, o más un país neutral como Suecia. Sin embargo, esta opinión no coincide con una evidencia de que la escasez durante años de la guerra fue insignificante en comparación con la que existió con posterioridad a ella. Solo fue durante los años de posguerra que la insuficiencia habitacional adquirió proporciones tales que llegó a ser el problema social más grave de Suecia. El efecto de controles de alquileres en Suecia fue atraer a un vasto número de personas solteras, quienes se inclinarían más a vivir con sus familiares en caso de permitirse el aumento de los alquileres. El mercado habitacional. Con relación al fenómeno, el profesor Frank Knight comentó: si las personas cultas no pueden o no quieren reconocer que al fijarse un precio por debajo del nivel de mercado inevitablemente se genera una escasez, es difícil creer que resulte de alguna utilidad decirles cualquier cosa de tratarse de ese tema. Los controles de alquileres en Gran Bretaña. Los controles de alquileres se introdujeron por primera vez en Gran Bretaña en diciembre de 1915, prohibiéndose a los locadores cobrar alquileres más altos que los percibidos en agosto de 1914, época en que la Guerra Mundial estalló en el continente europeo. Después de la guerra, los controles se dieron en cierta medida, pero el 1 de septiembre de 1939 se impusieron otros nuevos. Los efectos económicos de los controles de alquileres fueron el mantenimiento inadecuado, la reducción de la inmovilización y menos casas para alquilar. En los últimos años la situación se complicó cada vez más. En primer lugar, la dependencia de las viviendas públicas como medio para enfrentar la inevitable escasez derivada de los controles ha sido tal que un 42% de la población del Reino Unido actualmente vive en viviendas del Estado. En Escocia la proporción es del 48%. A los locatarios se les cobra alquileres mínimos. Se obliga así que a los propietarios particulares compitan con precios extremadamente bajos de la oferta habitacional, lo cual explica el motivo por cual las listas de espera para obtener la vivienda pública sean tan extensas. Como consecuencia, los propietarios dejan de ofertar los inmuebles en el mercado. Otra serie de restricciones deriva de los intentos del gobierno para evitar los efectos no deseados que producen esas mismas restricciones. Cuando los propietarios no pueden obtener un margen de beneficio adecuado de la explotación de sus inmuebles, dejan que los edificios se deterioren, intentan perjudicar a más inquilinos en el mismo edificio y tratan de encontrar los mecanismos para evitar restricciones establecidas para alquileres. De aquí el fenómeno rachmanismo, que conmovió a Gran Bretaña a principios de la década del 70. Para efectuar frente a tales efectos, se creyó necesario implementar una nueva ley de alquileres en el 65, con lo cual se garantizó la tenencia de muchos locatarios. Al mismo tiempo, los alquileres de los inmuebles no protegidos de las disposiciones anteriores y se regulaban. Es decir, se determinaba un alquiler justo y tanto el propietario o locatario podían oportunamente apelarlo. Desde el 72, casi todos los inmuebles alquilados sin amoblar quedaron sometidos a un mecanismo de reglamentación a los alquileres. ¿Y qué sucedió? La Comisión Francis, al considerar las leyes de alquileres, publicó un cuadro demostraba que el número de inmuebles sin amoblar ofrecidos en los avisos del London Weekly Editor cayeron de 766 a 66 en 7 años hasta el 70. Durante el mismo periodo, el número de los inmuebles amoblados ofrecidos aumentaron de 855 a 1290. Es extraño, pues el cínico comentario formulado por Penneys que la Comisión Francis se abstuvo de manifestar la conclusión obvia, y que la reglamentación de los alquileres había afectado de la oferta, y que la había afectado empeorando la situación. Los propietarios británicos se volvieron muy racios y a ofertar sus inmuebles en alquiler, pues la seguridad de la tenencia otorgada de los inquilinos implicaba que con frecuencia sería difícil recuperar de su propiedad. Nadie podría estimar la numerosa cantidad de propietarios,
sobre todo los quienes operaban en pequeña escala, que fueron forzados a alejarse del mercado de la vivienda. Otros efectos del control de alquileres. Resulta fácil observar a otros muchos y serios efectos colaterales del control de alquileres, aparte de la mera escasez de vivienda. El primero es que los controles originalmente proyectados para ayudar a los locatarios de pocos recursos actualmente precipitaron una situación en la que muchos propietarios son en realidad más pobres que sus propios locatarios. Por ejemplo, el doctor Willis Knight, en su estudio sobre la ciudad de Lansing, estudió que Michigan descubrió que los ingresos de medios de locatarios eran mayores a los ingresos medios de los colores, mientras la diferencia tal vez se debe en el efecto generado por la edad. Los propietarios son mayores y por lo tanto muchos de ellos no obtienen otro ingreso que el del alquiler. El incentivar esa diferencia no parece ser una manera sensata de resolver las faltas de vivienda que padecemos. Bruce Briggs, urbanólogo del Instituto Hudson, afirma que lisa y llanamente desde el comienzo del control de los alquileres en Nueva York fue en realidad un subsidio destinado a la clase trabajadora y a la clase media por parte del cargo de los más pobres. El segundo es de los alquileres artificialmente bajos que resultan en una mala distribución de la disponibilidad de vivienda. Las personas no tienen la necesidad de mudarse al departamento más pequeño para reducir costos de alquileres porque estos son bajos. De la misma manera que los dueños de casas que poseen una o dos habitaciones libres que pudieran alquilar a las personas solteras no ingresan al mercado inmobiliario puesto que no perciben una retribución suficiente para justificarse el gasto originado por reparaciones y arreglos. Estos y otros efectos generan la situación en la que muchos individuos y familias carecen de hogar mientras buenos alojamientos en perfecto estado desaparecen del mercado. A la falta de dinero en el mercado inmobiliario le sigue la falta de servicios adecuados. En el ensayo que escribiera en 1942 sobre los controles de alquileres en Francia, de Juvenal, observó que los controles fueron la causa de los departamentos de clase media de 3 o 4 ambientes. Costaron una frecuencia de $1 al mes. El monto del alquiler raramente supera al 4% de alquiler ingreso, comentó aquel. A menudo es menor que el 1% en París. En aquellos días existía alrededor de 16.000 edificios en tan pésimo estado que podía ser demolido, y en el 82% de los parisinos no tenía ni baño ni ducha, ni más de la mitad poseía lavatorios externos, y la quinta parte no tenía agua corriente. Difícilmente se podía culpar a los propietarios de que no estaban en condiciones pobres, surgen en condiciones financieras para el mantenimiento de sus edificios. Los barrios pobres surgen a medida que la capital se deteriora, al no existir ningún incentivo económico para que los propietarios reparen sus inmuebles deteriorados ubicados en áreas decadentes. El mal se agrava. En la medida que dicha situación acelera y cada vez son los más edificios inhabitables, los controles ejercidos sobre los alquileres producen un efecto final de retirar la plaza inmobiliaria de viviendas en algún tipo de tiempo fueron habitables. La decadencia de la ciudad de Nueva York. Es posible comprobar que estos efectos contribuyeron a causar la defunción de la ciudad, en particular, Nueva York. El control federal ejercido sobre los alquileres comenzó en noviembre del 43 y el estado de Nueva York se hizo encargo de su administración en mayo del 50. En el 62 la ciudad pasó de ser administrador. Al hacerlo por los controles, no podía evaluarse correctamente solo en dólares, hasta que desaventuraron los funcionarios responsables. Los funcionarios responsables aceptan que la mala gana del control de alquileres le está costando a la ciudad de Nueva York, considerado el abandono y la destrucción final de más de 30.000 viviendas al año. Los efectos sociales de la ciudad de Nueva York no solo son graves, según demuestran, los desmoronados edificios de conventillos, sino que también los sutiles de provocar a vivas llamas del odio social y el conflicto de clases en una ciudad conocida en su momento como lugar de la nación que se fusionaba en todas las razas. El urbanólogo Bruce Briggs resumió una forma sencilla de las consecuencias ocasionadas por el control de alquileres en la ciudad de Nueva York. Él observa lo siguiente: los controles de alquiler reducen tal movilidad, estimular a los inquilinos a no madurar
a no mudarse. También incentiva a la gente de ocupe más espacio que le ocuparía darse la situación inversa. Esta brinda al propietario el ser argumento para no ofrecer servicios adecuados. Debe ser obligado a actuar por la ley, provocando litigios indeterminables. En 1975 se iniciaron cerca de medio millón de juicios ante el Tribunal de Viviendas de Nueva York. El control de alquileres debe administrarse en un costo de 13 millones soportados por la ciudad y por el estado de Nueva York. Genera inimaginables gastos en tiempo y aranceles administrativos que deben ser costeados por los locatarios o por los locadores. Ello dio resultado a una mora impositiva y masiva. Los efectos económicos soportados de la misma ciudad son los de largo alcance. Los niveles máximos de alquileres muy pocas veces aumentan más del 8.5% anual. Por lo contrario, de acuerdo con la pública de Barnes, los gastos tributarios y de mano de obra aumentan más del 10% de cada año, mientras que en los otros 18 meses anteriores el precio del petróleo, una porción ponderable de todos los costos operativos, subió desmesuradamente un 2000%. No es extraño que cada vez más edificios deban ser mantenidos con pérdidas, mientras que la mora imposible en alguna oportunidad ampliamente confinada a uno o dos pésimos distritos se extendiera por todas partes. Durante el año fiscal que comprendió en 1964 y 75, se estimaron 20 millones de conceptos de moras impositivas provenientes de bienes inmuebles con respecto a 148 millones y a 122 millones en 2 años precedentes. Si bien los departamentos gubernamentales insisten que las políticas llevadas a cabo mantuvieron bajo los costos habitacionales, por otra parte es justo pedir que se tenga en cuenta los costos de tales políticas acarrean. Los controles ejercidos sobre los alquileres en el periodo posterior a la guerra, como sucedió con la mayoría de restricciones en precios y salarios, resultaron ser un fracaso oneroso. 13. Un análisis de la posguerra en 6 continentes. Gran Bretaña en 1945 y a 1968. Hasta el 64, la política de ingresos en Gran Bretaña tenía por objeto fundamental reducir la inflación, controlando los aumentos en los salarios. Este proceso comenzó el tiempo de asumir Attlee luego de la Segunda Guerra Mundial. En el 48 el gobierno dictó pautas causativas que establecían condiciones que los aumentos salariales deberían cumplimentar a fin de que fueran considerados conformes con el interés público. La Confederación de Sindicatos de Trade Union Congress, en colaboración con la ala política, aceptó dichas pautas con admirable fidelidad. No obstante, el correr del tiempo, dicho congelamiento voluntario de salarios provocó el descontento de los sindicatos, ya que el costo de vida aún seguía aumentando a pesar del acuerdo salarial. En muchas ocasiones el refinamiento fracasó y en conferencia de que celebraba el septiembre de 1950, la Confederación Sindicatos se desvinculó formalmente en todos los acuerdos. El éxito del primer experimento británico al imponerse de pautas salariales resultó ser efímero. En 1952, el presidente de Lloyds Banks en Londres dejó en clara la perspectiva de los resultados de los controles de la economía británica. En realidad, no puede existir ninguna controversia en lo que respecta a la eficiencia superior del sistema de precios de correcta operatividad. El razonamiento de los controles son simplemente mecanismos para organizar la escasez. El sistema de precios libres automáticamente avanza la superación de la escasez. En caso de mermar la provisión de algún producto, un incremento de su precio no solamente reducirá la demanda, sino además estimularía el aumento de la oferta. En este sistema de precios libres se opone en forma directa al razonamiento de los controles, que tiene que ser menos beneficiosos o atractivo a la reducción de bienes esenciales al producir aquellos imprescindibles que no están sometidos al control. Durante un periodo prolongado no existió ninguna clase de control, con excepción a una breve intervención realizada con el nuevo Consejo de Precios, Productividad e Ingresos. En 1956 hasta el 61, año con el que una nueva crisis en la balanza de pagos surgió el gobierno, en que aquella época el Partido Conservador, la restauración de la restricción salarial, se dispuso el famoso suspenso salarial Macmillan, destinado para los empleados de la administración pública.
La medida, sin embargo, no cumplió con sus expectativas, no mejoró la moral del sector privado e irritó a los empleadores públicos. La Confederación de Sindicatos, que el gobierno esperaba que apoyara su iniciativa, dijo: no hay trato. La política de ingresos, el próximo paso. Fue el título de un informe oficial del año de 1962 en el que se explicaba el próximo intento de política de ingresos a aplicarse en el Reino Unido. Esto limitaría los aumentos anuales de los salarios alrededor de 1 o 2% como máximo. Sin embargo, el máximo solo se trataba de una cuestión de intereses académicos. El promedio de jornal diario subió aproximadamente el 4,5%, mediante un acuerdo del Consejo Nacional de Desarrollo Económico de National Economic Development Council fijó como objetivo un crecimiento del 4% para la economía británica y anunció que los aumentos salariales de 3 y 3,5% no estarían en pugna con dicho objetivo. Pero la medida también resultó infructuosa. La tasa de crecimiento fue mucho menor y en 1964 el promedio horario de los salarios tuvo un incremento que superó el 8%. El hecho de que los salarios sobrepasaran de esta manera a la productividad podría ser la razón del continuado funcionamiento ineficaz de esta economía aún en la actualidad, como destaca el Economist de Londres. Durante los 5 primeros meses del corriente año, en Gran Bretaña nunca tanta gente aumentó sus ingresos en forma tan exorbitante trabajando menos que desde 1960. Esto es lo que ocurrió a la política de ingresos. El simple hecho es que desde el Partido Laborista asumió su mandato en octubre del 64, los ingresos horarios subieron 2,4 veces más acelerantes de la producción. Era preciso actuar de alguna manera, y en 1966 el gobierno dispuso el congelamiento absoluto de precios, jornales y sueldos, dividiéndonos que continuaría con un periodo de rigurosa restricción, en 6 meses o más, y en corto plazo el gobierno logró su objetivo, y el índice de ingresos horarios se mantuvo mediante estable, pero como objeta Eric Sheriff, durante los siguientes 6 meses, la rigurosa restricción, la presión contenida no podía sostenerse por completo durante más tiempo. Los índices de ingresos horarios subieron de 163,1 en mayo para un aumento aproximadamente de 1,9%. Y durante los años siguientes la presión continuó de tal manera que para todos el año que finalizaba en abril del 68, de acuerdo al informe anual de la Junta Nacional de Precios e Ingresos, los ingresos horarios que habían incrementado en más del 8%, ciertamente no lo esperaba después de un año en el que la tasa general oficial por los aumentos salariales fue cero. Francia después de 1960. Eric Sheriff resume la experiencia de Francia con relación a objetivos salariales de la siguiente manera. El quinto plan para desarrollo económico y social metódicamente debía comenzar en 1960. No pudo llevarse a cabo de acuerdo al cronograma. En su lugar se fijó un plan provisional, el cual preveía una futura inmediato un incremento anual del 4% en el nivel salario de los promedios. Los incrementos de los salarios promedios en los años inmediatamente posteriores a 1960 hubieran ajustado medianamente a esta pauta si hubiera eliminado la causa inflacionaria por el mayor costo por mano de obra. El aumento de la productividad de la mano de obra realmente alcanzado durante estos años hubiera bastado para provocar este resultado, pero los incrementos anuales reales del salario promedio superan aún demasiado a la tasa pautada. En el lustro que comprendió los años 59, 63 y los aumentaron en orden 6,2%, 7,1%, 7,9%, 9,5%, 7,9%. La tendencia alcista de los precios continuaba. Y se pactaron nuevos objetivos dentro del mismo quinto plan. Se acordó el aumento de 1,5% como máximo aceptable en el nivel general de precios. El incremento anual promedio del índice de deflación para el PBN se mantendría por debajo del 2,7%. El sexto plan se establece que aceptaría el aumento de 1,7% de los precios para la industria, equivalente a un 2,5% de aumento en los precios. Sin embargo, en el texto del plan no se hace mención alguno sobre las pautas salariales. En la década de los años 70, los precios en Francia prosiguieron su alza. El índice de precios del consumidor registró un incremento del 5,4% en 1961
y de entonces los aumentos promedio pujaron hacia arriba y alcanzaron márgenes porcentuales de 6,0, 7,4, 13,6 y 11,8. Como respuesta, las autoridades francesas implementaron un congelamiento de 3 meses sobre los precios y salarios, acompañado con un tope de 6,5% de aumento en los precios y salarios del 77. Le Monde comentó que el plan de Barre, primer ministro de Francia, semejaba bastante a las medidas de Giscard d'Estaing tomadas en diciembre del 72 y en diciembre del 73, época en la que se desempeñaba como ministro de Economía. El editor de Barron's, Robert Blair, en la publicación del 1977, resumió muy bien las experiencias de Francia al escribir. En primer lugar, sobreviene inevitablemente la desmentida oficial a medida de septiembre del 76. El doctor Raymond Barre, el ministro de Economía y Premier, pronunció un discurso apaciguador en el cual prometió que su programa antiinflacionario dependería de las restricciones fiscales y monetarias tradicionales. Solo 4 semanas después, impuso un congelamiento de precios que teóricamente rigió hasta fines de dicho año. Como la gran mayoría de los programas que le reprocedieron, el deber, obviando los fundamentos doctrinales de los sindicatos, se expresa en contra del capital y favor del sector laboral. De este modo, tantos precios se controlan por medio de leyes. Los salarios quedan simplemente sometidos a las restricciones secundarias e informales. Y finalmente el programa produjo resultados lamentablemente percibibles, después de unos cuantos meses de relativa estabilidad, reflejando ampliamente por un recorte en el impuesto del valor agregado. Los índices de precios comenzaron a ascender una vez más. De acuerdo con una reciente boletín publicado por S. Rudd y Asociados, observadores bien informados sobre el cambio irracional internacional y comercio exterior, después de aumentos relativamente moderados a razón del 0,3% durante diciembre y enero, el índice de precios minoristas del mes de febrero saltó un 0,7%, y todo indica que los meses de marzo, abril y la escala también serían importantes en parte de los significativos aumentos de los precios mayoristas que aún tendrán que definir su rumbo a través del nivel del precio minorista, en parte por los costos de una cantidad de servicios públicos para los que se estimó un incremento de 6,2 en abril. No es sorpresa para nadie que el franco francés haya debilitado. El primer ministro Barre sorprendió con un número de reformas económicas, las mismas de ser puestas en práctica no solo liberan considerablemente a la economía de Francia, también le valdrán a Barre el reconocimiento como Louis d'Enghien de Francia. Ha tenido la belleza de eliminar los controles de plan, cuyo precio fijaba el Estado francés desde 1791. Serán interesantes de observar el resultado final del nuevo programa de la Reforma Francesa. Controles realizados en otros países de Europa. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la economía de Australia se caracterizaba por sus bajos niveles de producción, exceso en la emisión monetaria y las altas tasas de inflación. En julio de 1945, el control de precios se transfirió al gobierno austriaco. Inmediatamente se aplicó la ley que regía sobre productos alimenticios de materias primas y servicios. Los índices de costo de vida para los precios sometidos al control oficial y los índices de ingresos de horarios sufrieron un incremento del 14% en el periodo comprendido entre abril de 1945 y abril de 1946. En enero de 1946, el gobierno austriaco tomó a su cargo el control sobre los salarios y el primer convenio sobre precios y salarios se celebró en 1946. Se fijaron nuevos precios para los alimentos, alquileres, carbón y servicios públicos. En todos los años subsiguientes, hasta 1951, se celebraron convenios complementarios. El índice de precios al consumidor continuó subiendo. En 1949 se incrementó un 22,1%. En 1950 se incrementó un 14,6% y en 1951 se incrementó un 27,6%. En 1952 se incrementó un 13% y en 1966 el gobierno de Dinamarca adoptó una política de ingresos a base de la escala amplia. En la década que presidió a la implementación de los controles, la tasa inflacionaria de Dinamarca había promediado un 2,5% anual y aunque había sufrido amplias fluctuaciones,
pero en 1958 y en el 65, ese país soportó la más aguda tasa anual promedio de incrementos de los niveles de costo de mano de obra ante un grupo formado por 13 naciones de Occidente. Según el estudio elaboró la Comisión de Asuntos Económicos de Europa de las NU, aunque en la década del 70 el índice de costo de vida ascendió una vez más al gobierno danés, que se enfrentaba a una difícil situación debido a los déficits excesivos de la balanza de pagos. En 1963, el Parlamento danés tomó como una serie de medidas en materia de precios y salarios con el objeto de enfriar las comisiones salariales, aunque sin el propósito de congelarlos, y durante este año todo el tema referido a la materia salarial se mantuvo en calma. No obstante, en 1964 la espiral de precios y salarios sufrió un nuevo giro. Los precios al consumidor aumentaron en forma constante y en 1964 en un 3,1%, en 1965 a un 5,4% y en adelante un 7, 8,2 y 8%, situación en que solamente se aflojó a principios de la década del 70. La experiencia vivida en Holanda con los controles salariales fue dolorosa. Hasta 1959, el gobierno dispuso pautas para los acuerdos salariales de previa consideración de la perspectiva económica general. En el curso de ese año, dicho sistema se modificó combinándose con aumentos salariales ligados a niveles de productividad en el sector determinados. Desafortunadamente, dicho sistema fue demasiado difícil para llevarse a cabo, puesto que el gobierno y el sector obrero jamás pudieron llegar a un acuerdo sobre las cifras reales de la productividad. Así, en 1963 se decidió suplantarlo. La nueva tentativa se asemejó en mucho a la anterior. El Consejo Central de Planeamiento y el Consejo Socioeconómico analizaron las posibilidades de otorgar aumentos salariales y años máximos aprobaron deberían ser cumplidos por obligatoriamente. Sancionaron a quienes violaron las disposiciones. Sin embargo, todos esos límites tendrían únicamente motivar la negociación entre empresarios, trabajadores, sobre ingresos adicionales que no declarados y evitar el ingreso de trabajadores eventuales a la fuerza de trabajo. La falta de mano de obra originó un mercado verdaderamente reducido, según expresa nuevamente Chef. No faltó mucho tiempo para que produjera una franca explosión salarial. En otoño del 63, el gobierno fijó una pauta del 6% para el aumento salarial del año próximo, pero algunos empresarios en abiertos desafíos de la pauta ofrecieron mayores salarios. Los intentos por parte del Consejo de Mediadores Gubernamentales para saber uso de la legítima facultad para intervenir no tuvieron ningún efecto. Como resultado final de la prolongada negociación salarial efectuada en el 64, el aumento promedio de sueldo fue un 15%. Estados Unidos de 1959 al 69. Un cuadro similar se pudo observar en oportunidad en los Estados Unidos impusieron controles de precios salarial y salarios durante las hostilidades en Corea. El mes de junio del 50, fecha de inicio de la guerra, el índice de precios del consumidor mantuvo un nivel de 177,8. Después de otros 6 meses periodos en el que los controles comenzaron a regir, el índice llegó a un nivel de 184,7. En septiembre del 52, culminó el congelamiento de salarios. El índice de precios del consumidor alcanzó un nivel de 191,1. Aparentemente, los controles establecidos no habrían afectado efecto alguno de las tasas inflacionarias. En aquella oportunidad, el gobierno de Truman sostuvo que los aumentos salariales, para no ser inflacionarios, deberían acceder a la tendencia económica de las ganancias originarias de la productividad. En fin, en un análisis en este periodo elaborado por la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, adujo lo siguiente. El gobierno de Kennedy dejó explícitamente establecido una pauta general. Por lograr el comportamiento salarial antiinflacionario consiste en que el incremento de las tasas salariales, incluyendo los beneficios de las obras sociales otorgadas por cada industria, guarde relación con la tasa de incremento de la productividad total. La pauta general para el comportamiento salarial no inflacionario exige la reducción de los precios cuando la tasa del aumento de la productividad en una industria exceda la tasa general. Exige un aumento proporcional en los precios cuando prevalece la relación opuesta.
Se existe la estabilidad de los precios si las dos tasas de aumento de productividad son idénticas. A principios se pensó que utilizar estas pautas exclusivamente con fines informativos, pero luego el gobierno encontró brindado cada vez más información sobre las tasas de crecimiento económico y de la variación de la productividad. Posteriormente se vio cada vez más envuelto en situaciones específicas de negociación y determinación de los precios. A medida de la década de 70, no solo se produjo una nueva alza de precios, sino también las confrontaciones entre el gobierno y de los sindicatos se sucedieron con mayor frecuencia. Dicha pauta, al menos según iniciara en el 62, se consideró fallida, cuando en el 66 los trabajadores mecánicos de las empresas de transporte aéreo rechazaron una propuesta salarial que el gobierno de turno había aprobado, a pesar de exceder el límite de la pauta establecida. Con posterioridad a ello, no se publicó ninguna pauta definida y solo se brindaron sugerencias generalizadas sobre la base ad hoc para determinadas organizaciones. La política de pautas resultó no ser de ayuda en el mejor de los casos y, de acuerdo con el economista Arthur Ockham, absolutamente perjudicial. Este economista expresa que las incentivos oficiales para influenciar a la inversión privada y las decisiones sobre precios pausaron un modo cognitivo la aceleración de precios que se produjo en el 68 y en el 69, dando lugar a la inflación contenida encontrará su nivel. Los controles en Argentina. Los controles similares características fracasaron con el continente sudamericano. Tal vez la danza inflacionaria más resonante en esa parte del mundo corresponde a Argentina, que a pesar de las tentativas para fijar los precios llevados a cabo por Juan Perón, cuando ese estuvo al frente del gobierno, pero los controles implementados vigentes desde 1946 hasta el 55 no se revisaron dicha tendencia, referente a las medidas destinadas a lograr la estabilización económica en los Estados Unidos. El congresal Philip Crane expresó lo siguiente ante la Cámara de Diputados. En julio de 1947, el gobierno argentino instrumentó un programa para fijar los precios minoristas y se incautó los artículos de vestimenta, calzado de las fábricas, a los efectos de distribuirlos a dichos precios. Los que violaban estos precios fueron arrestados. Posteriormente, en un intento para controlar los precios durante los periodos de 1948 y 1949, el gobierno comenzó a subsidiar los productos alimenticios y compró el trigo al sector agrícola para venderlo al industrial molinero con la intención de controlar los precios del pan. Se adoptó idéntica la política para el abastecimiento de carne, aceites comestibles y leche. Los controles no dieron resultados y en el 1949 todos los servicios públicos, incluyendo los ferrocarriles, incrementaron sus precios. También aumentó el costo de otros productos. La nafta subió de 35 centavos por litro, el pan de 58 centavos, la carne de 1,80 pesos a 2,50 pesos, y los precios para los artículos de vestimenta también aumentaron. A fines de la década del 40, Perón presentó el consistente otorgamiento de aumentos salariales, aunque tratando de mantener los niveles más bajos posibles. Un ejemplo de la ineficiencia de la política fue el otorgamiento del 60% de aumento salarial a los trabajadores de la importante industria azucarera. El sector militar también recibió incrementos significativos y el motivo que desatara una nueva ronda de demandas salariales, a pesar del control que ejerciera sobre la Confederación General del Trabajo. Pero no pudo seguir manteniendo niveles salariales bajos al exigir en 1954 que los incrementos salariales deberían ajustarse a objetivos muy bajos. Precipitó el arrepentimiento de escalonamiento de las huelgas no aprobadas en los sindicatos, pero se declaró en muchas industrias, y debido a sus fracasos, Perón perdió el apoyo de su país, debiendo dimitir de su cargo el 19 de septiembre de 1955 como consecuencia de la presión militar. Israel, 3 décadas de controles. Israel experimentó una serie de situaciones inflacionarias casi sin interrupción desde el nacimiento de su Estado en el 1948. A pesar de ser una nación joven, su historia registró ya excesos controles sobre precios y salarios. Las primeras medidas fueron disputadas en abril de 1949, oportunidad en la que el gobierno anunció la nueva república que fijaría precios máximos para la mayor parte de los productores y había razonamiento para los artículos de la primera necesidad.
como vestimenta, alimentos y materias primas, considerando que la población en un principio aceptó la implementación de dichos controles con alivio. El continuo aumento de la emisión monetaria implica que la constante presión inflacionaria llevó a incrementos en los costos, reducción de los márgenes de beneficio de los productores. De manera gradual comenzó a formarse un mercado negro que incluía considerablemente un número de bienes que estaban sometidos a precios fijos. Durante el 49 y el 50, los precios oficiales de algunos artículos de primera necesidad se volvieron reducidos verdaderamente en términos absolutos, exacerbando de este modo el desabastecimiento e impulsando la mayor cantidad de productos ingresados al mercado negro. Cada vez era mayor la cantidad de gente que descubría que tenía que surtirse en el mercado negro, de manera que el costo real de vida se reflejaba aún menos en el índice oficial del costo de vida. Al ampliarse la relativa magnitud del mercado negro, las reducciones de los precios, bien intencionados como siempre, en realidad provocaron el alza del costo de vida en lugar de reducirlo. Los controles de precios asimismo incentivaron grandes afluencias de productos importados. Fue otra consecuencia del sistema de racionamiento aplicado a los bienes de la industria doméstica y que alentó al público cada vez a mayor disposición a comprar sustitutos producidos en el exterior. Posteriormente, para empeorar la situación, el abastecimiento de local productos agrícolas sufrió un grave perjuicio debido a su sequía en el 51. Con el tiempo, el gobierno vio obligado a considerar su política. En el 51 permitió el aumento de los precios ajustándose también a la política monetaria. En la práctica, los controles sobre los precios habían revelado todos los indicios conocidos de un deslizamiento hacia el poder estatal arbitrario. En la práctica, los controles sobre los precios había revelado todos los indicios conocidos del deslizamiento hacia un poder estatal arbitrario. Con el propósito de llevar a cabo los controles impuestos, se organizó un extenso sistema burocrático. 3.000 funcionarios para una población de 1,14 millones. Dicha política estimuló al público a denunciar a los transgresores. Para atrapar a los evasores se colocaban barreras de los caminos, se disponían arrestos masivos y se creaban tribunales especiales para su procesamiento. Los controles también disminuyeron la eficiencia de la economía al precipitar la monopolización de algunos sectores de la industria e inducir al público a dedicarse a ciertas actividades. Como el trueque, las transacciones en especie, la degradación en calidad de los productos y otros mecanismos típicos de elevación. Entre 1951 y el 53, la demoración de los controles provocó un aumento del 150% del índice oficial de los costos de vida. Pero esto exageraba el incremento real soportado por la vasta mayoría del público, ya que con anterioridad se surtía en el mercado negro y se había pagado precios mucho más altos que el índice de costo oficial pautado. De este modo, los controles sobre los precios al principio subestimaron el índice oficial del costo de vida con respecto al real, para luego sobreestimarlo. No obstante, hacia el año de 1953, la tasa anual de inflacionaria descendió al 28%, según cifras oficiales. El periodo siguiente, del 56 al 61, fue una era de crecimiento estable y la caída de desempleo. Para el 59, el gobierno había eliminado totalmente el control de precios. Aún así, aplicaron nuevas medidas fiscales con el objetivo de ejercer cierto control en algunos precios. Dichas medidas significaron de alguna manera formas disimuladas de control de precios. La política monetaria inflacionaria llevada a cabo en el periodo posterior al 60 provocó una devaluación ineficaz en el 62 y un llamado de restricción salarial voluntaria. En el 63 el gobierno dispuso el congelamiento de precios y salarios, pero a pesar de ello los salarios básicos subieron de un 10,5%. En 1964 los salarios quedaron sometidos a una pauta del 5%. Aún así aumentaron un 11%. La reducción de los beneficios de esta estimulación
Sí, ¿qué yo voy a hacer cuando mate? La reducción de los beneficios que esta situación provocaba generó la recesión durante 1966. Desde 1967 al 69, el congelamiento de precios se aplicó rigurosamente. El gobierno capitalizó totalmente el resentimiento patriótico nacido a partir de la Guerra de los 6 Días. Y este periodo particular en la historia de Israel parece haber sido el único por el cual los proponentes de este sistema proclamasen algún éxito en pro de los controles de precios y salarios. Sin embargo, debe destacarse que tanto la unidad nacional motivada por la guerra como la existencia de altos índices de preocupación de la restricción fiscal constituyeron factores especiales que, en ninguna duda, colaboraron de forma significativa. Después de 1969, la inflación subió nuevamente y culminó en 1971 con la devaluación de la moneda, la reimplementación de los controles de precios y salarios, a pesar de la intención manifestada por el gobierno limitar los aumentos en los precios a un nivel anual del 4 a 8%. La inflación continuó subiendo. El exceso de la liquidez monetaria fue destinado, como sucedía desde 1903 al 65, a las precios inmobiliarias. En un momento dado, las empresas constructoras vendían departamentos a estrenar con una antelación de 2 a 3 años, pero una vez implementados los controles, decidieron interrumpir las actividades. La medida disponía del control de precios no comprendía que aquellos que querían de estrenar, y así sus precios se elevaron a las nubes. Para el 72, el fracaso de estos controles resultó evidente y resolvió eliminarlos. A medida que la década del 60, la inflación de Israel fue particularmente crítica, alcanzando el incremento del 4% en 1974. Desde entonces, la depresión mundial ejerció el efecto de suavizar la inflación israelí de manera considerable. En resumen, la experiencia de Israel puede considerarse como un fracaso más del sistema de control de precios y salarios. La historia de Israel se destacó por una tasa inflacionaria significativa en la alta con el respeto al promedio internacional de los países industrializados. Tal resultado no solo debió al éxito de una política monetaria inteligente, sino también a una grave distorsión de la economía durante el periodo de vigencia de los controles. El alcance de la distorsión de la mala distribución de los recursos estuvo directamente relacionado con la reducibilidad a la duración de los controles. Australia, un congelamiento que fracasó. Desde 1921 hasta 1953, la política de ingresos en Australia fue variada. El salario básico de Australia se ajustaba automáticamente cada 3 meses, de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor. En abril de 1965 se decidió reajustarse el índice de salarial. Dicho sistema de reajuste aún está en práctica, aunque años recientes generó controversias. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1973, no existió ninguna política activa de control de precios por parte del gobierno. En el año de 1973 se creó el Tribunal de Justificación de Precios. En casi 3 décadas, tal hecho significó el primer intento de control de precios, en esta oportunidad sobre una base voluntaria. El 13 de abril de 1977, el gobierno australiano impuso congelamiento de precios salarios que rigió solo 41 días. Este congelamiento fue duramente criticado como una de las más funestas tentativas de todas las llevadas a cabo de esa inafortunada tradición de controles de precios y salarios. ¿Qué hacer con productos importados cuyos precios están fuera de la facultad de congelar de cualquier gobierno? ¿Y qué ocurre con los aumentos de precios que están a implementarse y sean aprobados por los organismos reguladores oficiales o bien notificados por alguno que no esté en vigencia?
Algunas cadenas de comercio importantes, buscando adicionalmente la publicidad y el apoyo popular, anunciaron que no pagarían ningún excedente para aprovisionarse de ninguno de los productos que vendían, después de lo cual los sorprendió que muy pronto comenzaran a mermar las ventas de muchas de sus líneas de productos. Hubo una enorme confusión acerca de los detalles sobre el modo en el que supuestamente funcionaría el congelamiento. En principio se dijo que el congelamiento dependería del acuerdo de todos de no aumentar los precios y salarios, que no se pretendería que el sector empezaría a soportar el congelamiento de sus precios a menos que los costos de sus insumos también estuvieran congelados. También se anunció que sería involuntario. Ambos principios muy pronto fueron dejados de lado. Se criticó y se amenazó con represalias a una empresa que declaró no poder respetar el congelamiento de precios. Los sindicatos estudiaron el programa muy pronto y comprobó que todo era una artimaña caótica. Mucho ruido y poco pensamiento en acción. El 24 de mayo se reconoció a su fin, a solo 41 días de la inauguración, la comisión mediadora y los sindicatos dispararon los últimos torpedos del casco del barco que se hundía y pocos lamentaron su desaparición. Lo que debe rescatarse es que muchos de nuestros líderes de opinión viven lentamente en un mundo de conceptos medievales, ilusorios. En ocasiones critican a la economía de mercado como economías del siglo XIX, pero su pensamiento es mucho más primitivo. Al imponer semejante locura como el congelamiento, se revelan en sí mismos como cautivos de las nociones primitivas que propongan la existencia de precios, salarios efectivamente justos y de conceptos de regulación que responden al tipo de mente de protección. Historiadores del pensamiento económico probablemente detallarían su ideología en algún tipo de lugar del siglo XIV. Egipto, la rueda de la historia completa, su giro. 45, 40 y 50 siglos atrás, los soberanos de Egipto instituyeron una plerotera de controles sobre las actividades económicas. Los faraones intentaron mantener bajos los precios de los productos alimenticios en épocas de escasez, aunque con un poco de éxito. Los sucesores de Ramsés II, que gobiernan desde la moderna capital, El Cairo, enfrentan en la actualidad los mismos problemas económicos que padeció todo gobierno desde el principio de los registros históricos. En 1977, el PBN de Egipto arrojó resultados de 11 millones de dólares, más se esforzaron en subsidiar a los ciudadanos hasta un monto de 1,2 millones de efectivos, destinados a reducir los precios de los productos alimenticios y otros de primera necesidad. Además, las industrias estatales habían sufrido el año anterior una pérdida que superó los 1.370 millones de dólares. En las ciudades de control de los precios se generó el abastecimiento de frutas y hortalizas en proporciones externas. El sector agrícola se negó a ingresar mercadería a plaza a menos de que pudiera percibir un precio justo que compensara su inversión y el costo generado en la mano de obra, el mismo modo en que se negara a hacerlo desde tiempos inmemorables. El bajo precio artificial del pan tuvo como resultado que la gente comenzó a padecer hambre en las ciudades. También se produjo otros efectos colaterales imprevistos. Según The Washington Post, los sucesos fueron los siguientes. El alimento básico de la dieta en Egipto consiste en una ruda hogaza de pan que se elabora con harina entera y que se vende por unas pocas monedas gracias al importante subsidio del gobierno. La ley determina tanto su peso como su precio. Algunos panaderos defraudan al público reduciendo el peso sin reducir el precio y aprovechando la harina sobrante para elaborar productos que rinden mayores beneficios, como ser la repostería. En villas rurales, de acuerdo con la información de los periódicos, los pobladores que en el pasado horneaban su propio pan lo compran en los mercados, ya que el subsidio lo hace más barato. Pero el verdadero problema radica en que el pan así subsidiado es tan económico que los ganaderos lo utilizan como forraje. Su precio es casi la tercera parte del heno. A su vez, esto es tan costoso que ha estado impulsando el alza del precio de la carne. Teniendo en cuenta que el pan puede adquirirse en cantidades limitadas, está siendo consumido por animales en lugar de la población.
En un sentido comentario referido a la tal situación, una caricatura de un periódico mostraba a unas vacas de corral alimentándose con hogazas de pan, mientras que una decía, ese alimento de las personas no sirve a menos que se acompañe con un 7-Up. Al gobierno no le resulta posible interrumpir el subsidio de pan. De hacerlo, le impulsaría la subida del precio, quedando así fuera del alcance de muchas familias, sobre todo los trabajadores urbanos, quienes dependen del mismo. Pero esta es la búsqueda del mecanismo de control para evitar los abusos. El ministro de Abastecimiento utilizó un aumento en la distribución de harina en todas las provincias y instruyó a los equipos de inspección para que controlaran las panaderías y aseguraran de que se elaboraran los productos autorizados a su máxima capacidad. Se dice que en 1975 los burócratas egipcios comenzaron a preguntarse si algo funcionaba mal. Empezamos a hacer una revisión de la situación, declaró un informado funcionario del Ministerio de Economía, cuando nos dimos cuenta que la torta decorada que se vendía en el Hotel Hilton a turistas adecuados se elaboraba con harina subsidiada, con azúcar subsidiado y con manteca de repostería subsidiada. El gobierno ahora está analizando distintas soluciones para los numerosos inconvenientes que surgieron como consecuencia del sistema de control de precios y salarios que había establecido. En una ocasión se transcribió la declaración como funcionario al manifestar que los costos prohibitivos del sistema y la susceptibilidad de este a la corrupción hace imperativo una reforma. Como todos sabemos, desde luego que el sistema burocrático todo se mueve lentamente. A los empleados de la Administración Pública de Egipto tuvieron apenas varios milenios para ocuparse del problema.